Para pedir respeten nuestros derechos, primero hay que conocerlos. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta Derechos humanos de los pueblos indígenas. Nos da gusto estar nuevamente con ustedes. Buen día a todas las personas que en estos momentos escuchan este programa sobre derechos humanos. Buen día, Kiriaki. Buen día, abogado. Saludos a todas y todos los que escuchan esta serie. En el espacio de hoy continuamos la plática sobre derecho internacional, tratados y convenios. ¿Es así, Ernesto? Claro que sí. Lo importante es que nos quede bien claro esto de los derechos que tenemos y que el gobierno mexicano firmó con otros países. En el programa anterior hablamos sobre las leyes internacionales y habló usted de las Naciones Unidas. Abogado, ¿podría platicarle de nueva cuenta a las personas que nos escuchan en estos momentos qué es la ONU? Con gusto lo platico. La Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como ONU, es donde se reúnen casi todos los países del mundo. Fue creada en 1945, después de la llamada Segunda Guerra Mundial, con el fin de procurar la paz y el bienestar de todos los países. En aquella guerra murieron millones de personas y para evitar que esas cosas vuelvan a pasar, se reunieron los países y crearon esta organización, y los representantes de los países que pertenecen a la ONU firman acuerdos para comprometerse a respetar los derechos humanos. Por todo eso es muy importante la ONU para todos los países. En los convenios y declaraciones internacionales quedan claros los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a nuestra tierra y territorios. El derecho de participar en las decisiones que nos pueden afectar, como la creación de leyes que tienen que ver con los pueblos indígenas. El derecho a hablar y a ser educados en cualquiera de los idiomas indígenas que se hablan en México. El derecho a no ser discriminados. El derecho a elegir a nuestras autoridades de acuerdo a la costumbre. El derecho a la salud. El derecho a que se nos consulte, es decir, a que nos pregunten de acuerdo a nuestra costumbre lo que pensamos sobre lo que los gobiernos vayan a hacer en nuestros territorios. Todas las personas deben respetar los derechos de los demás. Pero cuando se trata de derechos humanos, son los gobiernos los que están obligados a cumplirlos, desde el presidente de la República hasta el comisario de policía. Esto quiere decir que todos los que trabajan en el gobierno deben respetar y hacer que se respeten nuestros derechos como personas y como pueblos. Bueno, tal vez ustedes que nos escuchan habrán pensado que si hay tantos derechos escritos y es el deber de todos y del gobierno el respetarlos, pues tal vez se pregunten por qué sigue habiendo tantos problemas. Como gente que no tiene que comer, o médicos, o niños que no tienen escuela. Primero, es necesario decir que los países no están obligados a firmar ningún tratado. Lo firman porque quieren. Algunos lo firman para tener una buena imagen y que hablen bien de ellos, otros países, y después dejar de cumplir lo que firmaron. Segundo, hay que decir que los países que firman y ratifican tratados internacionales pueden tardarse en su obligación de cumplir con algún derecho, como pudiera ser el derecho a la vivienda. El gobierno puede decir que está haciendo lo posible y que tomará tiempo. Esa obligación de cumplir con los acuerdos se llama de ejecución progresiva, pero hay otros derechos que debe de cumplir pronto, como el derecho a la vida o a la no discriminación. No hay que gastar nada para cumplir con esos derechos. A esto se llama ejecución inmediata. Pues todo esto de los derechos suena muy bien, pero sabemos que no siempre los gobiernos los respetan. Así que vamos a decirles que hay dos maneras o dos modos de hacer valer los derechos que los gobiernos firman en los tratados. Uno de estos modos es por medio de los tribunales y el otro modo es denunciando el incumplimiento
o la violación de un derecho a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. ¿Lo platicamos más despacito, Ernesto? Sí, vámonos despacito para no confundirnos. Expliquemos primero eso de los tribunales. Cuando se viola un derecho por parte del gobierno, la denuncia debe ser llevada ante un juez o tribunal que corresponde decidir sobre el asunto. Si el caso no se soluciona en nuestro país y se trata de derechos humanos, entonces se puede llevar a un nivel internacional. En el caso de México, de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara, se puede llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para llevar un caso a esta corte, es necesario que la parte interesada haya agotado todas las formas de tener justicia aquí en México y se presenta por medio de una comisión que esta corte tiene. Kiriaki, vamos a platicar ahora dos casos que tienen que ver con esto. Mira, como violación de un derecho individual, está el caso que pasó hace algunos años en el poblado de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe Calvo, cuando un hombre fue asesinado por el ejército. La familia no logró la justicia en México y llevó el caso a la Comisión Interamericana. Allí la Corte decidió que la familia tenía derecho a la reparación del daño mediante un pago para mantenerse. Un caso de derecho colectivo de pueblos indígenas llevado a la Corte Interamericana fue el del pueblo Mayagna de Aguas Tingni, en el país llamado Nicaragua, hacia el sur de México. El gobierno nicaragüense le dio permiso a una empresa maderera extranjera para trabajar en el territorio de este pueblo indígena. La gente de Aguas Tingni no estuvo de acuerdo. La decisión de la corte fue que la gente tiene derecho a su territorio y los madereros fueron obligados a salir. Otras formas de denuncia por violación de derechos se explican en los mismos tratados. Por ejemplo, si México no cumple con el convenio 169, se puede hacer una denuncia a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Las comisiones de derechos humanos a nivel nacional y estatal también pueden hacer que los gobiernos cumplan y respeten los derechos humanos. Si por ejemplo la queja es contra funcionarios de Semarnat, Profepa, CDI, Procuraduría Agraria, alguna otra, por mencionar algunas, la queja se hace y se presenta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si los trabajadores o funcionarios o técnicos de una institución del Estado, como la Coordinación Estatal de la Tarahumara, Servicios Estatales de Salud, Educación o alguna otra, no respetan nuestros derechos, la queja la debemos llevar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, pues el tiempo se nos terminó, así que nos despedimos, Kiriaki. Pues sí, Ernesto. Vamos a invitar a quienes nos escuchan en este momento a que nos acompañen en la siguiente plática, que será sobre las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas. Estuvimos con ustedes en este programa Ernesto Palencia y Kiriaki Orpinel. En producción y controles técnicos, Víctor Martínez. Todas las personas tenemos derechos y el gobierno debe respetarlos. Por eso, te invitamos a que los conozcas.